Hola, hola, ¿cómo están amantes del anime? Hoy estamos aquí nuevamente para abordar algunas de las tantas curiosidades y diferencias que hay entre la novela ligera y el anime de Clash of the Elite, que sería una continuación del video anterior del séptimo capítulo del arco del Paper Soufflé. Bueno, con todo dicho y hecho, sin más preámbulos, comencemos con esto de una vez. Número 7. Las especulaciones y el preludio al oscuro pasado de Kushida Kikyo. Después de que todos se dirigieran a la cafetería de la escuela, dejando atrás solo a Yanakouji y Horikita, en la novela, el muy sinvergüenza de Yanakouji ya se estaba marchando o tratando de escapar de la reunión, dejando que Horikita lidiara con todo el asunto en el proceso, lo que conllevó a que Horikita tuviera que tomar medidas desesperadas para tratar de hacer que Yanakouji asistiera a la reunión, ya que según ella, debido a que aún no tenía mucha influencia sobre Kei y Hirata, era completamente necesario a que él estuviera también presente, pero como siempre, a Yanakouji comenzó a poner excusas para librarse del molesto trabajo y dejar todo a Horikita. Y como para hacer cambiar de opinión a Yanakouji, ella decide enfocarse en despertar su curiosidad en vez de obligarlo, ofreciéndole información como cebo sobre la relación que había entre ella y Kushida, así como la razón detrás de su hostilidad unilateral de Kushida hacia ella, aunque la principal razón de Horikita era que simplemente le costaba lidiar con Kushida por sí misma, y por eso necesitaba a Yanakouji ahí. Como persuadido y conmovido por su propia curiosidad, a Yanakouji acepta asistir a la reunión a cambio de respuestas a la incógnita que permanecía en él con respecto a Kushida y su oscuro pasado. Mientras los dos platicaban, ellos dieron una vuelta completa al campus con tal de no filtrar información alguna. Cuando Horikita comenzó con su historia, ella le dijo a Yanakouji que al igual que él, la primera vez que se conocieron ella y Kushida había sido durante el asuntillo que había ocurrido al principio de la historia, donde Kushida estaba tratando de hacer que alguno de los pasajeros del autobús le cediera su asiento a la viejita. Sin embargo, para Yanakouji, eso aún no explicaba absolutamente nada, ya que de ser esa la fuente de la hostilidad de Kushida por Horikita, entonces también el mismo Yanakouji hubiera sido antagonizado de la misma manera que ella. Sin mencionar que Koenji hubiera sido un mejor blanco debido a que él sí se había enfrentado directamente a Kushida en ese momento, a diferencia de Horikita que solo había permanecido como una simple observadora al igual que a Yanakouji. Sin embargo, había una razón del por qué Kushida solo era hostil a Horikita, y eso era porque ellas dos venían de la misma escuela, además de que Horikita también era medio consciente del oscuro pasado de Kushida, aunque solo estuviera basado en meros rumores. Cuando Yanakouji escuchó esto de Horikita, él finalmente se sentía como si al fin hubiera resuelto un gran misterio que lo había estado atormentando por un tiempo. Sin embargo, a Yanakouji sospechaba que aún había más que eso, y es entonces que Horikita comenzó a describirle lo popular y sociable que era Kushida durante la secundaria, además de que ella era el centro de su clase. Pero eso era todo lo que podía decir de ella, ya que Kushida y Horikita nunca habían sido compañeras de clase después de todo, lo cual le pareció factible a Yanakouji, ya que él conocía las tendencias antisociales que tenía Horikita al principio, por lo que no era extraño que fuera igual o peor durante la secundaria, ya que incluso se había negado a ser amiga de Kushida cuando ella se lo propuso a principios de la historia. Pero por otra parte, a Yanakouji intuyó que la antisocialidad de Horikita no era la única cuestión causante de toda esta situación, y tal como Yanakouji pensaba, esa no era la única razón, ya que la raíz de todo yacía en el evento ocurrido en su escuela anterior, en donde Kushida había colapsado y desintegrado completamente a una clase entera, lo que había conducido a severos actos de violencia, difamaciones e intimidaciones dentro de la clase durante un tiempo, lo que a su vez también había provocado que la escuela se llenara de rumores y por ende, para proteger su prestigio, la escuela había optado por desintegrar dicha clase. Sin embargo, después de eso, los rumores habían desaparecido como si nunca hubiese sucedido nada, y debido a que Horikita no estaba interesada en sus alrededores en ese tiempo, lo único que conocía ella eran simples rumores sin fundamentos, lo cual era algo decepcionante para Yanakouji, ya que él quería conocer información más concreta y precisa, pero por otra parte, también podía comprender las acciones de Kushida, ya que si ese hecho en concreto fuera revelado al resto de la escuela en este momento, la posición y vida escolar que ella había construido en esta escuela serían completamente hechos polvo, razón por la que la existencia de alguien como Horikita que conocía acerca de ese incidente, por más superficial que fuera su conocimiento al respecto, era un elemento de incertidumbre importante que evitaba que Kushida pudiera continuar con su vida escolar tranquilamente, y que también era la fuente de su determinación para antagonizar y desear la expulsión de Horikita con tal de proteger su estatus. A pesar de haber comprendido un poco más la situación, aún así, a Yanakouji aún le parecía desconcertante el cómo había logrado Kushida desintegrar a una clase completa, ya que si fuera un mero caso de violencia o intimidación, las cosas jamás hubiesen escalado hasta ese punto. Mientras a Yanakouji analizaba toda esta información, Horikita le pregunta sobre el método que él utilizaría si es que tuviese que hacer lo mismo que Kushida.
lo que conllevó a que Ayana Koji le lanzara la pregunta clave que le ayudaría a comprender de mejor forma el caso de Kushida, el cual sería, ¿cuál es el arma más poderosa del mundo? Y como lo vimos en el anime, Horikita respondió que era la violencia, pero a Ayana Koji eso no le parecía del todo factible, ya que por ejemplo, no era del todo realista imaginar a Kushida blandiendo una motosierra mientras corría por los pasillos de la escuela. Qué ejemplo más absurdo, pero que conste que son las palabras de Ayana Koji. Y cuando él estaba por darle su respuesta a Horikita, ella lo interrumpe diciendo que podría ser la autoridad el arma más poderosa, pero inmediatamente lo descarta ella misma, ya que eso era difícil de implementar en este tipo de situación. Después de eso, Ayana Koji finalmente concluye que esa arma sería una mentira, ya que al final de cuentas el ser humano era un mentiroso por naturaleza, por lo que ésta podía ser manipulada por cualquiera, además de que poseía el poder de incluso devorar a la violencia misma, e incluso podría matar a alguien si es que era manejado adecuadamente por la persona correcta. Después de analizar la respuesta de Ayana Koji, Horikita llegó a la conclusión de que ni la violencia y ni las mentiras eran armas que ella pudiese incorporar a su estilo de lucha, ya que simplemente no iban con ella. Por su parte, Ayana Koji estaba seguro de que Kushida no había recurrido a la violencia para desintegrar a su clase, sino que había recurrido a la mentira o posiblemente a un arma que fuera igual e incluso superior a estas dos, y que fuese algo que solo ella pudiese manejar, lo cual definitivamente era una amenaza para la clase D, ya que si a Kushida no se le colocaba una correa antes de tiempo, entonces era seguro asumir para ellos que tarde o temprano ella terminaría detonando esa arma dentro de la clase D cuando se encontrase completamente acorralada. Y si eso sucedía, no había garantía de que la clase D, que apenas estaba en pañales, se salvara de la aniquilación. Por consiguiente, cuando Ayana Koji se enteró de la amenaza de expulsión de Kushida sobre Horikita, él llegó a la conclusión de que, con esa clara declaración de guerra, era más que factible pensar que Kushida estaba participando en actos hostiles y conspirando para destruir y expulsar a Horikita, ya que a pesar de actuar amigablemente en la superficie durante los preparativos para el próximo examen, era más seguro pensar en ella como una posible espía y traidora. Además que su nivel de influencia y de confianza era demasiado grande como para rechazarla sin razón alguna, ya que eso provocaría un sentimiento de desconfianza en aquellos que la rodeaban. Pero debido precisamente a esa incertidumbre, amenaza y molestia que representaba esa hostilidad unilateral de Kushida hacia Horikita, además de su falta de disposición a escuchar a su enemiga, es basado en todas estas cuestiones molestas que Ayana Koji le sugirió a Horikita que mejor expulsara a Kushida antes de que tuviera la oportunidad de perjudicarla a ella o a la clase misma. Sin embargo, para Horikita al escuchar esto, ella reaccionó con una cara de asco y con bastante negatividad y hostilidad ante la sugerencia de Ayana Koji, ya que a pesar de sus actos hostiles, Horikita quería preservar las habilidades de Kushida de ser posible, por lo que la expulsión nunca había sido una opción viable para ella. Y a pesar de la negativa de Horikita, Ayana Koji solo estaba sorprendido y conmovido ante el crecimiento y el cambio de mentalidad de Horikita con respecto a sus compañeros. Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que Kushida era y sería un constante obstáculo para Horikita y la clase D en el futuro. Eso si es que ella no tomaba medidas preventivas en contra de Kushida. Pero incluso ante las advertencias de Ayana Koji, Horikita solo terminó fortaleciendo aún más su resolución de confrontar a Kushida directamente y tratar de persuadirla para dejar las hostilidades a un lado y enfocarse en ascender a la clase A. No obstante, Ayana Koji solo estaba cuestionándose el por qué Horikita había elegido voluntariamente el camino de la ruina a pesar de conocer los resultados que le esperaban. Pero después de ver esa fuerte voluntad y determinación suya plasmado en sus ojos, Ayana Koji decidió quedarse al margen y observar los resultados de la lucha de Horikita, ya que él también quería creer que Kushida podría convertirse en su aliada en el verdadero sentido de la palabra después de todo. Pero hasta que eso no sucediera, él prepararía varias contramedidas en caso de que la lucha de Horikita fuera menos que infructuosa. Número 8. El agradecimiento de Horikita a la tsundere. Antes de entrar en detalles, hay que destacar que esa expresión de timidez y avergonzada de Horikita fue bastante kawaii. Maldita sea, en serio. Ahora puedo entender la razón del por qué al pobre de Sudo lo traen meneando la cola como un perro fiero. Por otro lado, ese Ayana Koji sí que es un completo playboy. Pero bueno, regresemos a lo que nos compete. Después de que los dos terminaran su discusión acerca de Kushida, Horikita se encontraba un poco decepcionada e irritada, ya que ella tenía la idea preconcebida de que ambos estarían de acuerdo en que debían de persuadir a Kushida para preservar su talento, pero con la sugerencia de Ayana Koji que implicaba la expulsión, eso había destrozado esa preconcepción de Horikita. Después de eso, Horikita hace uso nuevamente otra de sus tácticas rastreras en Ayana Koji, diciéndole que como ella le había proporcionado información valiosa acerca del pasado de Kushida, entonces ella tenía el derecho de hacerle una pregunta a Ayana Koji como compensación por esa información.
aunque se suponía que Ayano Koji nunca había solicitado esa información expresamente, sino que había sido la propuesta de Horikita y sus propias razones egoístas lo que hizo que ella le proporcionara esa información al mismo Ayano Koji. Pero ahora resulta que no es así, ya que la señorita llegó y exigió más. Supongo que ella no conoce el dicho de dar y recibir. Esa Horikita y su juego sucio. Es como la vez que usó comida cara para obligar a Ayano Koji a ayudarla en la primera temporada. Sinceramente, no sé si alabar a Horikita o sentir lástima por Ayano Koji, pero en fin. Regresando al tema, en cuanto al tema de la pregunta de Horikita, esta estaba relacionada con el asunto del audio que Ryan había recibido de X cuando Horikita estaba por arrodillarse ante él. Sin embargo, para Ayano Koji, que era X, esa pregunta de Horikita estaba un poco fuera de lugar, ya que él no sabía lo que había pasado entre Ryan y ella en ese momento, sino que había actuado meramente a partir de teorías y suposiciones, ya que él solo tenía como objetivo arruinar los planes de Ryan y nada más. Dicha respuesta sorprendió a Horikita, así como también le disgustó, ya que Ayano Koji no solo había logrado obtener un cómplice dentro de la clase C, lo cual ya era bastante desconcertante por sí mismo, sino que también había logrado que dicho cómplice traicionara a su propia clase y obtuviera dicha grabación para él, aunque supongo que era entendible que Horikita siguiera sin entenderlo, ya que ella desconocía la historia de trasfondo que conectaba a Ayano Koji con Manabe, que era su espía. Pero gracias a todo el asunto con Kei, él había logrado amenazarla sin muchos problemas. No obstante, esa no era toda la cuestión del asunto, ya que lo que más le indignaba a Horikita era que Ayano Koji ya había predicho que ella fracasaría estrepitosamente durante el festival deportivo, lo cual era un golpe directo a su orgullo. Pero a pesar de eso, ella no podía discutirlo, ya que para empezar, a ella se le había prohibido indagar en la vida y métodos de Ayano Koji, pero sobre todo, era porque al final de cuentas, él había salvado tanto el pellejo como su dignidad, por lo que no podía quejarse exactamente. Y pues bueno, después de mucho preámbulo, es que ella finalmente suelta su agradecimiento a Ayano Koji. Sin embargo, cuando Ayano Koji escuchó el agradecimiento bastante redundante y tsundere de Horikita, él estaba sinceramente sorprendido, ya que él esperaba que lo criticaran o algo por el estilo, razón por la cual un simple gracias estaba lejos de sus expectativas. Después de ello, Horikita, en un raro momento de preocupación por Ayano Koji, ella lo cuestiona sobre lo que tenía planeado hacer con Ryan, ya que con ese movimiento suyo siendo tan evidente, era más que obvio que eso aumentaría el interés de Ryan hacia el titiritero de la clase D, añadiendo que el mismo Ayano Koji era uno de los principales sospechosos desde el principio, además del hecho de que esto implicaba el fin de los tiempos de paz que tanto perseguía y anhelaba Ayano Koji. Sin embargo, para él, eso ya no era de mucha importancia, debido a que Ryan no era el único problema presente en su vida escolar, sino que también estaba la amenaza y chantaje de Chabashira Sensei, además de Sakayanagi, que conocía de su pasado dentro de la Sala Blanca, por lo que en última instancia, su paz y tranquilidad dependía enteramente de las contramedidas que tomara en el presente, y salvar a Horikita de las garras de Ryan era una de esas contramedidas para protegerse a sí mismo, ya que la existencia de Horikita se podía considerar como una carta de triunfo si es que la utilizaba adecuadamente y en el momento indicado en el futuro. En resumen, Ayano Koji se encontraba buscando desesperadamente qué hacer para estabilizar la situación caótica de su vida, ya que de lo contrario no lograría seguir adelante con su vida escolar normal, ni mucho menos disfrutar de la tranquilidad que tanto anhelaba. Número 9. La reunión estratégica de los líderes de la clase D. El contenido de esta reunión fue bastante bien resumido en el anime, incluso desglosaron la explicación de una forma más práctica y fácil de entender, ya que en la novela es cierto que explican detalladamente la modalidad del examen, pero no de esa forma tan específica y práctica como el anime lo transmitió, lo cual es un punto a su favor, supongo. Sin embargo, como siempre, hay algunas cosas a veces triviales o importantes que difieren entre ambos formatos. Por ejemplo, cuando Horikita ignoró la primera queja de Kei por haberlos hecho esperar, en la novela no acabó ahí, porque Kei siguió insistiendo una última vez para que Horikita se disculpara con todos, pero como era de esperar de Horikita, simplemente volvió a ignorar a Kei. Por otro lado, cuando Horikita y Hirata comenzaron a abordar el tema sobre el examen de prueba, ellos no llegaron al corazón del asunto inmediatamente como en el anime, sino que hubo todo un rodeo intercambiando teorías, suposiciones y premoniciones sobre el objetivo de dicho examen de prueba, así como sobre cómo dicho examen influiría en la formación de las parejas para el Paper Soufflé. Mientras determinaban las reglas para el examen, cuando Hirata propuso consultar con sus senpais, es cuando finalmente Kushida abrió el hocico y se ofreció a ayudar con la propuesta de Hirata. En cuanto a Ayano Koji, él solo se estaba limitando a observar y a comentar algunas que otras cosas redundantes. De hecho, solo hizo 2 o 3 comentarios constructivos durante toda la conversación. Después de que Hirata y Kushida reafirmaran su intención de consultar con sus senpais,
Kei hace una pregunta un tanto innecesaria pero válida, ya que ella pregunta sobre qué pasaría con las clases que cuentan con un número impar de alumnos, pero debido a que todos los de primero aún mantenían sus 40 estudiantes, eso conllevó a que la pregunta de Kei se desvaneciera en el viento, por así decirlo. Bueno, Horikita al menos tuvo la decencia de contestar adecuadamente la pregunta de Kei, por lo que estoy satisfecho. Después de eso, Horikita pasa al tema de a qué clase atacar, seguido de su propia propuesta, que era la clase C. Luego de algunas deliberaciones por parte de Hirata y del resto, todos concluyen atacar a la clase C. Mientras platicaban sobre ello, Horikita se dirige a Sudo, que había permanecido en silencio sin quejarse durante todo el transcurso de la conversación, lo cual era algo extraño en sí mismo. Pero cuando todos escucharon la respuesta de Sudo, que consistía en que no quería molestar al resto con su falta de comprensión, eso provocó que Horikita le dirigiera una mirada amable a Sudo como si fuera una madre que estaba orgullosa del crecimiento de su hijo rebelde. Por otra parte, todos los demás estaban mudos del asombro, ya que no esperaban tanta consideración de parte de Sudo, y a diferencia del anime, nadie se burló de él por su muestra de consideración, sino que solo reconocieron su crecimiento. Después de algunas aportaciones constructivas de Sudo y tras llegar a un acuerdo mutuo con un plan sólido, todos se separaron dejando a Yanakoji y Horikita atrás. Entonces, Horikita procedió a preguntarle a Yanakoji sobre sus planes con respecto al examen, pero él solo le contestó que no había mucho que pudiese hacer, ya que ella y Hirata lo estaban manejando perfectamente. Pero como muestra de buena voluntad, a Yanakoji le ofreció a Horikita que podría adaptar sus resultados con cualquiera que ella dictara, con la condición de que no actuaría como profesor de nadie bajo ninguna circunstancia, a pesar de que la premisa para afrontar y superar el examen era incrementar el nivel académico de la clase, pero aún así le valían madres. En fin, cuando Horikita escuchó la propuesta de Yanakoji, ella se encontraba un poco escéptica sobre si él realmente se tomaría en serio el examen o no, siendo ella consciente de su usual actitud de querer aparentar ser un estudiante inútil. Justamente por eso es que ella solo le respondió que lo pensaría más detenidamente y que definitivamente le asignaría una tarea apropiada para él. Dichas palabras incomodaron un poco a Yanakoji, ya que él conocía perfectamente la forma astuta en que ella lo hacía actuar en contra de su voluntad, y como él no quería asumir responsabilidades molestas en el futuro, al final igual solo le devolvió una vaga respuesta, que no era ni aceptación o negación. Número 10. La implacable búsqueda del traidor a manos de Ryan. En lo que respecta a esta parte de la historia, en el anime omitieron demasiadas cosas y detalles importantes. Pero bueno, supongo que fue un buen resumen de los acontecimientos lo que nos entregaron al final de cuentas, destacando enormemente esa cara de terror absoluto y el putazo que le dieron a Manabe en ese momento, ya que fue un acontecimiento bastante épico, además de que fue acompañado con un poquito de gore en el proceso, lo cual... En fin, en cuanto a la novela, los sucesos acontecen de la siguiente manera. Después de una breve recapitulación de todo lo sucedido durante los exámenes anteriores, en especial lo sucedido durante el festival deportivo con Horikita, Ryan le menciona a su clase de la existencia de una mente maestra que controla la clase D desde las sombras, que posee un patrón de pensamiento similar a él y que ha sido la fuente de sus fracasos recientes. Aunque todos en la clase C estaban desconcertados por estas palabras de Ryan, Ishizaki, que consideraba a Ryan tanto como alguien respetable y detestable, así como increíble e incomprensible, era el que estaba más incrédulo de todos. Pero para Ryan, que creía firmemente en esto, estaba completamente comprometido en enfocarse únicamente en hallar a esa existencia. Mientras todos aceptaban mansamente las órdenes de Ryan, Ibuki era la única que estaba dispuesta a cuestionar dichas órdenes. Como para callarla, Ryan le restriega a Ibuki su patética derrota ante Horikita. Sin embargo, en vez de callarse, ella contraataca recordándole a Ryan su propio fracaso al hacer que Horikita se postrara ante él y le entregara sus puntos privados. Aquellas palabras solo divirtieron a Ryan, ya que para él su estrategia era perfecta después de todo, pero también era consciente que eso cambiaba cuando un traidor se involucraba, ya que no importaba cuán perfecta fuera una estrategia, porque si se filtraba, se volvía completamente inútil. Sin mencionar que la existencia conocida como X también había manipulado maravillosamente a alguien dentro de su propia clase, convirtiéndolo en un traidor. Mientras todos lucían desconcertados y aterrorizados por las declaraciones de Ryan, para Ibuki, sus palabras solo se oían como las excusas de un lamentable perdedor. Por su parte, Ryan proclamaba alegremente que no se podía evitar si es que la intimidación y la autoridad no había sido suficiente para evitar que surgieran traidores entre sus peones, porque si ese era el caso, entonces solo tenía que acabar con la plaga con sus propias manos, y como una muestra de su misericordia, él le propone al traidor que se rebelara voluntariamente, prometiéndole que de esa forma no habría ninguna consecuencia por su traición. Pero como no había respuesta alguna, en vez de enfadarse, el corazón de Ryan estaba bailando de la alegría, deleitándose con la situación. Incluso le pidió al traidor que mejor permaneciera oculto,
ya que eso solo lo hacía más emocionante para él. Con cada palabra y golpe que Ryan daba sobre el escritorio, todos rezaban porque este infierno acabara más temprano que tarde. Por su parte, Ryan creía que para cualquiera que no fuera el traidor, entonces no deberían tener motivos para sentirse nerviosos, temerosos o inquietos. Pero para el resto de los estudiantes, no podían evitar temblar en sus botas por la purga inevitable que se acercaba a ellos. Como para hacer más interesante este tonto juego de buscar al traidor, Ryan les ordena a todos que entregaran sus celulares para una revisión exhaustiva en busca de algún mensaje que revelara la relación entre el traidor y X. Aunque todos sin excepción aceptaron dicha orden al principio, cuando Ryan le dijo a Shisaki que revisaría todos los mensajes de cada celular, la primera en oponerse a esa idea fue Nishino. A pesar de que temblaba como un ciervo recién nacido, ella se opuso fervientemente a que vieran su colección de Yuri. No quería que violaran su privacidad. Aquello provocó que todas las sospechas se volvieran inmediatamente sobre ella, pero aún así, ella seguía oponiéndose fervientemente a ello. Por lo tanto, Ryan la terminó descartando indiferentemente después de un rato, lo que provocó que la clase entrara en un estado de terror, ya que todos pensaban que algo mucho peor le esperaba a Nishino más adelante. Sin embargo, para Ryan, eso era algo natural, ya que ella no era la traidora después de todo. Después de Nishino, varios otros estudiantes expresaron también su inconformidad, pero cuando Ryan los comenzó a examinar, el que peor lo pasó fue el pobre de Nomura, ya que casi se cagó en sus pantalones ante la simple mirada aterradora de Ryan. F por Nomura. Después de eso, Ryan le pidió a Shisaki que se les devolviera sus celulares a aquellos que habían levantado la mano, provocando aún más confusión dentro de la clase. El muy bastardo literalmente estaba jugando con sus compañeros, y eso era principalmente porque él ya había identificado al traidor desde el principio. Solo había alargado el asunto con tal de atormentar aún más al traidor. Después de terminar con la formalidad de revisar los teléfonos, Ryan se los devuelve a sus respectivos dueños. Como todo había sido en vano, Ibuki vuelve a cuestionar a Ryan con clara irritación, ya que la existencia del espía y del tal X seguían sonando a meras excusas baratas para ella. Después de eso, Ryan pasa a reproducir el audio que había arruinado sus planes para probar su punto y para iluminar a sus inquietos e ignorantes compañeros. Sin embargo, en ese momento, Ibuki planteó una pregunta interesante. ¿Cómo carajos el tal X había predicho que Horikita sería humillada y despojada de 1.000.000 de puntos? Eso era algo que simplemente no podía aceptar y mucho menos entender, ya que nada de eso venía incluido dentro del audio que X tenía en su posesión. Pero para Ryan, las cosas eran bastante claras, ya que a partir del mensaje en blanco que acompañaba el audio, él podía comprender la forma de pensar de X. Él también comprendió que X jamás había estado interesado en proteger la dignidad u orgullo de Horikita desde el principio, cosa que debió haber sido su mayor prioridad, pero al contrario, X intencionalmente lo había invitado a guiar a Horikita hacia su propia ruina, instándolo a que se aprovechara de su frágil estado físico y mental que estaba al borde del colapso, por su lesión en el tobillo y también por la culpa que se le había impuesto por haber lastimado a alguien más, además de otras cosas. Tampoco se podía ignorar el hecho de que X deliberadamente había permitido que Horikita sufriera, ya que a pesar de conocer los planes de Ryan y de poseer las pruebas concluyentes que hubieran sido más que suficiente para protegerla de todo ese desmadre, aún con todo eso, X descaradamente había ignorado todas esas aperturas. Incluso había sido indulgente con Ryan y con la clase D en conjunto, porque de haber presentado ese audio como prueba ante la escuela después de que Ryan ejecutara completamente su plan, entonces eso habría sido más que suficiente para dar un golpe crítico a la clase C y habría conducido a Ryan por el sendero de la expulsión. Pero ahora que ellos estaban a mitad de octubre y el festival deportivo ya había quedado en el pasado, era simplemente imposible que X fuese a utilizar dicho audio en su contra en este momento, ya que de haberlo hecho, él lo hubiese usado ya fuese a comienzos, durante o al término del festival deportivo. Y como era de esperar, tanto Kaneda, Ryan como el resto de la clase C estaban completamente perdidos y desconcertados por esta indiferencia e indulgencia mostradas por X ante esta oportunidad de oro, ya que con esa brutal estrategia suya, bien podría haber asegurado una victoria absoluta en contra de la clase C y de esta forma asegurar una mayor posibilidad para su clase de ascender a la clase A, aunque es que tampoco sintiera esa obsesión por ascender de clase por parte de X, ya que si lo tuviera, entonces no habría desaprovechado su ventaja a propósito, además de que podría haberlo amenazado en cualquier momento con la evidencia que tenía a su alcance. Con todos estos hechos presentes, Ryan llegó a la conclusión de que X esperaba con los brazos abiertos a la idea de jugar con Horikita desde el principio, pero ¿por qué lo hacía? Eso era algo que simplemente no podía comprender aún. También estaba la cuestión de su identidad, porque Ryan sabía que X no se rebelaría voluntariamente, pero también era consciente de que si forzaba el asunto, fácilmente podría dar con la identidad de X si es que solicitaba la ayuda de la escuela para rastrear la fuente de origen del archivo de audio.
pero al mismo tiempo, el que encontrara al espía no necesariamente lo conduciría a desenmascarar a X, ya que a partir de su juego de revisar los teléfonos de todos, él se había dado cuenta de que X había instruido bastante bien a su espía. Por tanto, Ryan puso a prueba el nivel de influencia y miedo que ejercía X sobre su espía a través del contacto visual que transmitía una pesada autoridad e intimidación, además de una violencia desenfrenada y amenazas que incluso hicieron estremecer a Ishizaki y a Albert. Y como ya bien sabemos, dicha plaga no era más que Manabe y sus amigas. No obstante, debo decir que fue bastante épico y gratificante ver a Manabe con esa cara de desesperación, llena de terror y a punto de llorar, ya que siento que es como una especie de retribución kármica por la paliza que le dio a la waifu Kei en el crucero. Pero lo que más me sorprendió fue ese putazo que le dio Ryan en el anime, ya que eso simplemente no me lo esperaba, porque en la novela no se menciona que le hayan azotado la cara de esa manera. Si acaso, fueron simples amenazas, lógicamente que estaban sobrecargadas con una clara hostilidad, de esas que te congelan hasta los huesos, pero nada más. En fin, regresando al tema, cuando Ryan se acercó a Manabe y le acomodó su pelo desaliñado por la impaciencia y el terror, en ese preciso momento en que Manabe sintió la mano de Ryan acariciándole la mejilla con una sonrisa aterradora, esa misma Manabe casi viajó al cielo de lo aterrorizada que estaba, ya que simplemente no podía hacer contacto visual con Ryan y mucho menos articular palabra alguna. Y ese estado lamentable de Manabe fue el resultado del constante tormento que Ryan le había estado haciendo pasar a propósito desde el comienzo de su búsqueda. Y gracias a que Manabe nunca pudo mantener la compostura durante todo el interrogatorio, Ryan pudo identificarla como la traidora sin ningún esfuerzo. Después de eso vendría el interrogatorio de Manabe y sus amigas, en donde ellas sueltan toda la sopa acerca del pasado de Kei como víctima de acoso, y sobre la participación de Ayana Koji y Yukimura como testigos de lo ocurrido en el crucero, lo que provocó que todos los presentes comenzaran a chismear sobre cuál de ellos dos era X, haciendo que Ryan se enojara con ellos en el proceso. Después de que Ryan les callara el hocico a todos sus compañeros parlanchines, él concluyó que sacar conclusiones precipitadas y convenientes no los llevaría a ningún lugar, pero al escuchar a Kaneda insistir en sus sospechas hacia Ayana Koji como el candidato principal a X, Ryan también comprendió la idea de Kaneda, aunque igual dudaba que X se ocultara a simple vista tan descaradamente, pero principalmente porque él no se podía imaginar a Ayana Koji siendo X, por lo que para jugar mejor sus cartas, Ryan decidió contactar con su colaboradora Kushida Kikyo. Bueno, no es que la novela lo diga explícitamente ni nada, pero al final de cuentas sabemos que sí es ella por el anime. Número 11. Los ataques psicológicos de Chabashira Sensei sobre la clase D. En el anime prácticamente fue un resumen rápido del asunto, pero bueno, mejor abordemos lo ocurrido en la novela. A un día del examen corto, después de que Chabashira Sensei abandonara la clase, Hirata se adelanta para ocupar el podio y comenzar con la reunión estratégica de la clase D. Seguido de eso, él llama a Horikita al frente para explicar su estrategia. Mientras ambos estaban lado a lado liderando a la clase para este examen, el resto de los estudiantes no pudieron evitar observar esa especie de incompatibilidad que existía entre Horikita y Hirata, pero eso era porque no todos se habían dado cuenta aún de que la colaboración entre estas dos personas había hecho que la clase D se fortaleciera enormemente, ya que hasta hace poco, Horikita había sido una loba solitaria que actuaba bajo la creencia de que podía hacer todo por su cuenta, pero debido a su fracaso y derrota en el festival deportivo, eso había provocado que ella renaciera, por así decirlo, lo que nos lleva a la explicación de Ayana Koji sobre las palabras del biólogo sueco Eipurman, no sé cómo se dice, y su relación con el crecimiento de Horikita. Mientras Ayana Koji reflexionaba sobre esto y aquello, antes de explicar su plan, Horikita primeramente se disculpó con toda la clase por sus lamentables contribuciones durante el festival deportivo, así como por su comportamiento durante las prácticas del festival, ya que desde entonces varios de sus compañeros se habían distanciado de ella por esa actitud egoísta suya, lo cual quería remendar lo más pronto posible. Por su parte, Ayana Koji estaba algo sorprendido por este giro de los acontecimientos, pero como también había visto el conflicto interno que Horikita estaba experimentando por este asunto, él solo esperaba que ella se rindiera ante este cambio inevitable y necesario por el que estaba pasando su mentalidad, y que simplemente se enfocara y comprometiera en seguir ese camino de ahora en adelante. Después de todo, ella era un cúmulo de infinitas posibilidades en ese momento. Después de que Horikita terminara de disculparse e hiciera sonrojar a Sudo llamándolo un amigo, ella cambia de marcha y comienza a explicar su estrategia para afrontar el examen corto y sobre cómo eso ayudaría a crear las mejores parejas posibles para el Paper Soufflé. Aunque algunos lucían escépticos al principio, después de que tanto Horikita como Hirata explicaran su plan con absoluta confianza, todos terminaron aceptándolo rápidamente. Después de unos detalles más finos, Horikita procede a estrujar a Koenji para que cooperara o que al menos no obstaculizara la estrategia de la clase D,
ya que al final de cuentas, Koenji era siempre una incógnita y una variable impredecible que no obedecía el sentido común del resto de la clase, razón por la cual Horikita quería tratar con él antes de que provocara algún inconveniente que pudiese tirar por el retrete toda la estrategia que habían preparado. Sin embargo, Koenji solo respondió vagamente sin comprometerse o oponerse particularmente a la petición de Horikita. Y al día siguiente, el día del examen corto, Yabashiro Sensei ingresó al aula informando a la clase que su propuesta para enfrentar a la clase C había sido aceptada, así como que la clase C también los había nominado a ellos, mientras que las clases A y B se estarían enfrentando directamente entre ellos. Dicha noticia alivió a Horikita, ya que ella no quería confiar en la diosa de la fortuna para ganar la apuesta si es que se hubiese llegado a un sorteo para determinar a sus oponentes. Por otra parte, Ayanakaoji sospechaba que la idea de la clase A de atacar a la clase B en vez de la D implicaba que había sido idea de Sakayanagi y no de Katsuragi, lo que solo demostraba que la influencia de Katsuragi iba muriendo poco a poco dentro de la clase A. Mientras Yabashiro Sensei observaba las reacciones de su clase, ella de la nada comienza a atacar psicológicamente a Eike para hacer vacilar su confianza en la estrategia adoptada por su clase, y con cada palabra desconcertante que ella pronunciaba para la clase, los más inseguros rápidamente comenzaron a mostrar impaciencia ante sus intentos de sacudirlos. Sin embargo, cuando Horikita los reprendió y les afirmó que no tenían nada que temer, todos se relajaron rápidamente, aunque acto seguido, Yabashiro Sensei comenzó a atacar a Horikita de la misma manera, pero ella se mantuvo firme sin ningún cambio en su expresión o postura, provocando que el resto de la clase se llenara de seguridad y confianza ante su compostura, ya que según Ayanakaoji, un líder no debía mostrar debilidad ante sus dependientes o seguidores en momentos de crisis si es que querían inspirar valor y confianza en ellos, por lo que la actitud firme y confiable adoptada por Horikita había sido lo correcto en ese momento. Al presenciar ese claro símbolo de cambio, Yabashiro Sensei prosiguió a iniciar con el examen luciendo satisfecha. Cuando Ayanakaoji recibió el examen, él estaba sorprendido por el bajo nivel de dificultad que presentaba el examen, y agradecido porque sin la estrategia de Horikita, podría haber ocurrido un completo desastre si es que hubiesen afrontado dicho examen sin ninguna preparación previa, lo cual afortunadamente no era el caso. Como el plan de Horikita garantizaba resultados positivos, Ayanakaoji solo podía sentirse aliviado desde el fondo de su corazón porque esta vez no había habido ninguna necesidad de que él se involucrara forzosamente en todo este asunto. Aunque al final todo había resultado como estaba planeado, había algo que Ayanakaoji no podía entender y procesar aún, ya que casi parecía un mal chiste de los dioses, y eso era por supuesto su emparejamiento con Sato, ya que simplemente no podía dejarse de preguntar el cómo carajos había llegado a eso, pero como Sato lucía feliz por ello, simplemente se resignó a su destino. Por último, cuando Yabashiro Sensei confirmó que ellos habían abordado el examen correctamente, esto provocó que Horikita se estremeciera un poco por lo bien que todo había estado marchando hasta ahora. Muy bien, amantes del anime, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya resultado entretenido todas estas curiosidades y diferencias que abordamos el día de hoy sobre el séptimo capítulo de Classroom of the Elite. Y recuerden que si el video les gustó, no olviden de dejarme su poderoso like, tampoco de comentar y compartir para alcanzar a más suscriptores para el canal. Bueno, sin más que decir por el momento, me despido y hasta la próxima. Y recuerda que yo te estaré esperando en el próximo video. Chao chao.